Bienvenida a la Casa de América, a esta actividad sobre los misterios del Guernica, que se celebra en la Casa de América precisamente en el año de Picasso. Es una contribución de la Embajada de Uruguay a la conmemoración de este aniversario de Picasso, que organizamos junto con, por supuesto, con la Embajada de Uruguay. Quiero saludar muy cordialmente a la embajadora Ana Teresa Ayala, a la consejera cultural, Mariana Cavallo, a todo el equipo de la embajada y también a todos ustedes. Les doy, como digo, una cordial bienvenida. Y también saludo a nuestro ponente de hoy, Pablo Bruera, que es un artista uruguayo establecido en España desde hace algunos años, que además de desarrollar su obra como artista en escultura, en dos dimensiones también, es ha desarrollado también una carrera como investigador, como docente. Se preocupa de abrir los ojos del público hacia el arte y desentrañar sus misterios. Y concretamente, pues él durante un cierto tiempo ha estado estudiando Picasso y de manera particular esta obra tan singular, el Guernica, que todos reconocemos. Una obra de la que él va a hablar, por lo tanto yo no voy a decir mucho más, solamente quiero agradecer de nuevo a la Embajada de Uruguay esta oportunidad de conmemorar también en la Casa de América el aniversario de Picasso con la presencia de un artista y un estudioso uruguayo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia, por acompañarnos en la tarde de hoy. Es un honor y es un privilegio dar inicio a este evento auspiciado por la Embajada del Uruguay en colaboración con Casa de América. Quiero expresar nuestro más profundo agradecimiento a Casa de América por su colaboración y apoyo en la realización de esta actividad, especialmente al director de programación Luis Prado y a todo su equipo. Muchas gracias, sinceramente, gracias. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante hacia el mundo del arte, un viaje que nos llevará a explorar los secretos ocultos detrás de una de las obras más icónicas de la historia, el Guernica de Picasso. Para guiarnos en esta exploración, tenemos el honor de contar con la distinguida presencia del artista uruguayo Pablo Bruera, un creador de renombre internacional cuyo trabajo ha dejado huella en el mundo del arte. Además de sus destacadas obras, el señor Bruera también comparte su conocimiento a través de la enseñanza, como bien dijo el director Luis Prado, brindando valiosas perspectivas sobre la creación artística y la educación de la mirada. La pregunta que nos planteamos esta tarde es: ¿qué secretos esconde el Guernica de Picasso? A través de la visión experta de Bruera intentaremos descubrir su significado abstracto. En esta conferencia analizaremos la evolución del Guernica desde sus etapas iniciales hasta su forma final, desentrañando los misterios que Picasso nos dejó como legado. Estamos seguros de que esta velada será enriquecedora y esclarecedora y esperamos que disfruten de este viaje a través del lenguaje visual del Guernica de Picasso, de la mano del talentoso artista uruguayo Pablo Bruera. Muchas gracias. Bueno, yo también quiero dar las gracias, por supuesto, a la embajadora, a la embajada, a Casa de América por recibirme aquí y a todos vosotros por venir a escuchar. Espero no defraudaros. Sobre el Guernica se han dicho muchísimas cosas. Es un cuadro que tiene casi 90 años. Hay una extensa literatura. Es una literatura que se ha centrado en distintos aspectos, en cuestiones históricas, en cuestiones sociológicas, en la propia biografía de Picasso. Pero creo yo que poco se ha ahondado en lo que es estrictamente el lenguaje visual. Y hay una anécdota que dice que unos oficiales nazis visitaron el estudio de Picasso, le preguntaron
usted hizo esto, a lo que él respondió, no, ustedes lo hicieron. Si bien es una anécdota que es divertida, y esta serie de informaciones que existen sobre todo el contexto histórico, sobre el bombardeo al pueblo de Guernica, sobre las distintas lecturas alegóricas que hay sobre los personajes que aparecen en el cuadro, poco explica eso, que el cuadro sea una obra de arte y una obra mayor. Yo voy a pretender hacer una lectura del lenguaje abstracto, y esto suena un poco raro así, pero a medida que avancemos creo que se va a entender mejor. De las primeras cosas que llama la atención, esta mañana estuvimos con mi familia visitando el Reina Sofía y viendo el Guernica, y aunque uno lo haya visto una y otra vez, vuelve a sorprenderse, vuelve a emocionarse. De las cosas que a mí más me llaman la atención es el tamaño que tiene, por supuesto, y esta frescura que tiene, que parece que hubiera estado pintado ayer. Tiene esta frescura, esta impronta casi de boceto. Incluso se pueden ver una serie de gotas, de antiguas líneas en el propio dibujo. Es decir, tiene esta impronta de lo fresco del boceto, siendo un cuadro de unas dimensiones considerables. Mide 7,77 m por 3,49 de altura. Y justamente por esto también llama la atención que Picasso no haya hecho un dibujo previo que luego haya trasladado a la tela. Es decir, existen un montón de bocetos en el propio Reina Sofía, se pueden ver algunos de ellos, pero no hay ningún dibujo que él haya hecho en pequeño, luego cuadriculado como haría cualquier pintor al enfrentarse a semejante lienzo, y que luego haya trasladado a la tela. Sino que Picasso fue pintando, fue corrigiendo, fue improvisando a medida que realizaba el cuadro. Y de este proceso, su mujer de entonces, Dora Maar, hizo una serie de fotografías. Esta es la etapa más temprana, la etapa inicial, la primera fotografía que tenemos del cuadro. Y si comparamos esa primera fotografía con el cuadro final, vamos a descubrir algunas cosas que yo creo que son misteriosas. Y por eso el nombre de esta charla, Misterios del Guernica. Lo primero que vemos es que hay un personaje allí con el puño levantado, que en el cuadro final desaparece, no está más. Lo otro que podemos ver es que el toro tiene el cuerpo hacia el centro del cuadro, cuando en la pintura final está hacia la izquierda. El caballo, por otra parte, en la pintura final, eleva su cabeza en un grito, mientras que inicialmente tenía la cabeza hacia abajo y mordía su propio cuerpo. Bueno, esto no resulta tampoco muy misterioso, es simplemente que él fue modificando. Sin embargo, si prestamos un poco más de atención y vemos lo que sucede con esa línea que dibuja el lomo del toro, y vemos que esa línea, aquí indicada en rojo, se mantiene intacta a pesar de ya no dibujar el cuerpo del toro. Picasso cambió la dirección del cuerpo, sin embargo, decidió mantener esa línea allí. Lo mismo sucede con la línea que dibuja el cuello del caballo. También la indicamos en rojo. Esa línea ya no representa, por supuesto, el cuello del caballo, pasa a dibujar algo que podría ser parte del cuerpo del caballo. Y esto sí que creo, como decía, que es misterioso. ¿Por qué mantuvo Picasso esas líneas a pesar de que ya no representan lo que representaban? Ha de haber alguna explicación. Y la explicación no está justamente en la representación, porque ya vemos que ya no representan nada de lo que representaban originalmente. Y yo creo que la explicación hay que buscarla en los inicios. Pero cuando me refiero a los inicios, no me refiero a la primera etapa fotografiada del Guernica. Nos vamos a ir mucho más atrás. Vamos a ir a las pinturas de las cavernas, las pinturas del arte paleolítico. Y en esta pintura de una de las cuevas de Lascaux, en Francia, a mí lo primero que me llama la atención es esa forma rectangular, geométrica, que aparece abajo. Siempre se ha hablado, cuando se habla de las pinturas rupestres, que hay una idea de imitación de la naturaleza, de intención de captar a la naturaleza. Sin embargo, las figuras rectangulares no aparecen en la naturaleza. Sí es verdad que aparecen figuras geométricas, círculos, espirales, incluso el número áureo, pero no aparecen los rectángulos y los cuadrados. No hay ninguna fruta rectangular. Sin embargo, el cuadrado aparece allí. Y yo creo que eso ya nos da la idea de que la geometría
ya está presente en los primeros pintores. Otra cosa que me llama la atención son esa serie de puntos en negro que casi parecen o me remiten a mí a una partitura. Podría ser una partitura musical de percusión, ¿no? Y si pensamos en la percusión, probablemente haya sido de las primeras músicas que se realizaron. Quizás golpeando piedras o maderas o incluso instrumentos, no lo sabemos. Pero allí claramente hay una idea de ritmo, hay una idea de repetición. Y esa idea de repetición y de ritmo también aparece en los cuernos de ese animal. No existe un animal con esos cuernos. Y si están dibujados allí, no es porque no supieran representar mejor a la realidad. Es porque hay una intención de generar unos ritmos, la misma intención que aparece abajo en esas manchas negras. Esa intención es la que hace crear esos cuernos inventados. Los cuernos son una excusa para generar una serie de líneas que funcionan armónicamente. Y cuando digo funcionan armónicamente, me voy a apoyar otra vez en el tema de la música. Creo que todos podemos entender que la música, cuando escuchamos música, nosotros no escuchamos una nota, luego otra nota, luego otra nota. La música fluye por nuestros oídos, gracias a la melodía, gracias al ritmo, gracias a reglas de armonía, de composición, de escalas. Aunque nosotros no sepamos absolutamente nada de música, podemos darnos cuenta si alguien desafina o si alguien se va de ritmo. Justamente los artistas visuales no trabajamos con sonidos, trabajamos con otros elementos, pero que también son abstractos, que son líneas, que son formas planas. Aquí en esta otra pintura rupestre también vemos que hay una serie de ritmos. Creo que podemos llegar a percibir esa idea como estaba presente en los cuernos, esas especies de arcos que se repiten. Incluso hay una sensibilidad de los pintores, de los artistas del Paleolítico, en tener en cuenta la propia geografía de la caverna, de la roca. Hay una serie de líneas que son propias de la naturaleza, que ellos respetan y tienen en cuenta. Y si ven esa especie de fisura que hay allí a la derecha, hay una línea simétrica que dibuja el lomo de ese caballo. Hay una intención de repetir, de considerar esas líneas presentes en la geografía de la roca y de crear teniéndolas en cuenta y rimando con ellas. Aquí me va a servir esta pintura, si vemos otra vez estos ritmos muy claros en el cuerno del rinoceronte, esa repetición del arco, para proponeros un ejercicio mental. Os propongo que imaginéis distintas posibilidades de organizar 3 líneas curvas de modo que el ojo las perciba como un conjunto, casi como si diseñáramos un logotipo, que sea muy fácil de ver como un conjunto. Allí están indicadas otra vez estas líneas y vamos a ver algunos de estos conjuntos posibles. En este caso, las líneas se perciben en estos conjuntos de a 3. Y hay un criterio de organización aquí. Están todas dispuestas según un eje, se trasladan según un eje. Es decir, que la traslación es un modo de generar un vínculo visual. Pero no es el único. Aquí lo vemos utilizado justamente como un recurso ya en las pinturas rupestres. Decía que no era el único modo. Aquí las líneas no se trasladan según un eje. Sin embargo, sí que están organizadas según un eje de simetría. Todos estos conjuntos son simétricos. Es como si estuvieran en espejo, digamos. La simetría genera también unidad visual. Cuando digo unidad visual quiere decir que esas 3 líneas están trabajando juntas. El ojo las percibe como un conjunto. En este caso, los conjuntos están organizados según un centro y según la rotación. Rotan esos elementos y generan ese vínculo. Y aquí vemos cómo este recurso fue utilizado también por Modigliani. Ahí estamos viendo la traslación. Todo el dibujo está creado con un mismo arco. Es un arco que se repite, que es simétrico, que rota. Vamos a ver luego una rotación en el cuerpo de la mujer. Incluso los pequeños detalles están creados con ese arco. Esto no es casualidad, hay una intención de Modigliani de dibujar con este sistema. ¿Por qué? Porque esto le genera determinada armonía y por lo tanto genera belleza. Vamos a ver otro ejemplo de Modigliani.
En este caso, cada una de las líneas presentes en el dibujo tienen su simétrica, de acuerdo a ese eje que he indicado allí. Vamos a ver cómo esa línea, ese arco, esos dos arcos que dibujan la pierna, tienen su correspondiente simétrico en el brazo. Todas las líneas tienen su correspondiente simétrico. Los conjuntos simétricos son conjuntos muy estáticos. Sin embargo, este dibujo no es estático, porque hay un elemento que no tiene su simétrico. Si vemos la cabeza del personaje, esa cabeza no tiene su correspondiente simétrico debajo. Sin embargo, sí que tiene un correspondiente de acuerdo a ese punto de rotación, esa forma rota, digamos, y se convierte en pierna. Y la rotación sí que es dinámica, y por eso le confiere al dibujo este dinamismo que la pura simetría no le daría. Aquí en este dibujo de Egon Schiele vamos a indicar, gracias a la animación, una serie de relaciones que creo que son bastante fáciles de ver. Justamente donde hay simetrías, donde hay rotaciones, traslaciones. Es decir, esto no es casualidad. Esto hay una intención. Es un recurso visual que permite al artista generar armonías. De Van Gogh se ha hablado mucho de su locura. Las líneas onduladas de Van Gogh no son otra cosa que un arco que rota y vuelve a rotar y vuelve a rotar. Y allí en este dibujo vamos a indicar allí una simetría, aquí otra simetría, donde las líneas azules son el eje de simetría. También aparece la traslación. Es decir, que la obra de Van Gogh no es la obra de un loco. No surge esto de la locura, sino, creo yo, que de la sensibilidad y también de la razón. Este es un dibujo preparatorio de Picasso para el Guernica. Y creo que allí también se ven claramente los arcos que se repiten, que se trasladan. Y en este otro dibujo preparatorio también del Guernica de Picasso, el conjunto es bastante simétrico. Hay una línea allí levemente marcada que sería el eje de simetría. Y si vemos lo que es la pata del caballo, tiene su correspondiente simétrico arriba. Lo que es la oreja tiene su correspondiente, le corresponde la boca de abajo. El eje es como un testigo de la balanza, donde se distribuyen los pesos a un lado y al otro. Si bien el ojo no tiene un simétrico, podemos ver que el ojo superior va en paralelo al eje de simetría, mientras que el otro ojo se apoya en ese eje de simetría y es perpendicular. Pero si vemos la nariz, esa especie casi de ángulo, tiene un ángulo al lado de la oreja que es simétrico y se corresponde según ese eje de simetría. Aquí, en estos dibujos de Rafael, creo que también se ve cómo construye todos los dibujos a partir de un arco que se repite y repite y repite. Casi que tenemos la percepción, podríamos imaginar la mano del artista moviéndose, generando esos mismos ritmos una y otra vez. En este dibujo de Leonardo también vemos como el arco que dibuja la pata del caballo se repite en el jinete y se vuelve a repetir luego en el cuello del caballo. Otro dibujo de Leonardo y otra vez esta sensación de que todo está dibujado con un mismo arco que se repite y se repite. Cuando vemos este dibujo de Leonardo, estos estudios de caballo, nos da la sensación de que es muy fidedigno, digamos. Podríamos decir qué bien que dibuja caballos, Leonardo. Y si vemos el caballo de allá, también está construido todo con un mismo arco que se repite y se repite. Pero si prestamos un poco de atención a lo que es el morro del caballo, aquí lo vamos a ver, si bien es muy, digamos, convincente como caballo, cualquiera que haya tenido un caballo cerca sabe que eso es un disparate desde el punto de vista anatómico. Un caballo no es así. Sin embargo, lo aceptamos como tal y resulta verdadero, digamos, porque aceptamos una serie de líneas, porque entran en un ritmo, entran en una anatomía que no tiene que ver con la anatomía del caballo, sino que tiene que ver con la anatomía del dibujo. Y este caballo se relaciona perfectamente con estos caballos de Picasso, porque la geometría está muy presente aquí también. Cosa que no sucede en esta pintura hiperrealista.
En esta pintura hiperrealista no hay ninguna intención de generar estos ritmos, estas armonías visuales. Aquí hay únicamente una intención casi fotográfica de la realidad, de mímesis de la realidad. Pero nada tiene que ver con la creatividad de los cuernos que habíamos visto en la pintura paleolítica, ni con los caballos de Picasso, ni con los de Leonardo. Todas estas cosas que yo indico, no sabemos si Picasso las pensó exactamente así. Picasso fue un artista muy prolífico, pero no escribió, no fue un teórico de la pintura. Tampoco enseñó, con lo cual no tenemos datos de exactamente cómo pensaba Picasso. Pero afortunadamente sí que tenemos a Picasso pintando, y vamos a verlo, un poco en silencio por respeto al maestro. Bueno, ahora lo vamos a ver otra vez, pero ahora prestando atención a algunos momentos que creo yo que son muy importantes. Vamos a ver cuando dibuja el cuerno y dibuja el lomo del toro, ese arco que representa al cuerno, Picasso lo repite, lo rota y pasa a dibujar el lomo del toro. Habíamos visto que la rotación, la simetría, la traslación eran formas de vincular visualmente los elementos. Y aquí utiliza la simetría. Y aquí es muy interesante, él está dibujando el cuerpo del toro y continúa en esa misma dirección, en ese eje indicado en amarillo, para dibujar el suelo. Hay una intención de marcar ese eje. ¿Por qué? Porque los ejes son otra de las maneras que tienen los pintores de organizar la superficie, de organizar la pintura. Cualquier forma, sea una forma geométrica, regular o irregular, tiene al menos dos ejes. La definición de eje, una definición matemática, es la línea sobre la que se distribuyen de manera más homogénea todos los puntos de la forma. Se puede incluso explicar con una función matemática, pero es bastante complicado, yo no lo sé hacer, pero es mucho más fácil y tan preciso como la función matemática pensar en que vamos a hacer una brocheta con estas formas. Si pensamos en una cebolla que tuviéramos que meter en un palito para una brocheta, no la pondríamos por un borde, digamos, que se rompiera, ¿no? Buscaríamos ese eje central. Y si imaginásemos esto como alimentos para poner en una brocheta, podríamos imaginar perfectamente que ese serían uno de los ejes posibles por donde engancharlos. Todas las formas, sean regulares o irregulares, tienen al menos dos ejes. Y lo interesante es que si hacemos coincidir los ejes de estas tres formas, el conjunto empieza a funcionar, empieza a tener un criterio. Bueno, no es ni el Guernica ni la Mona Lisa, pero sí que se ordenan, digamos. En este dibujo de Rafael creo que también podemos percibir un eje diagonal que organiza toda la figura. Pero si no se logra percibir, lo indicamos aquí en rojo. Incluso hay dos arcos que son simétricos, de acuerdo a ese eje. En este otro dibujo lo mismo. Aparece ese eje principal, pero aparecen otras líneas, estas en blanco, que son simétricas de acuerdo a un eje que es perpendicular al eje principal. Ese eje marcado en verde, que se desplaza dos veces, lo veremos ahora otra vez, a iguales medidas, de forma regular, para organizar justamente la superficie. Si pensamos en los ejes justamente, aquí están indicados los dos ejes medios de este rectángulo que es la pantalla, o que podría ser perfectamente cualquier lienzo. Son los ejes que dividen a la mitad y que además estructuran de algún modo lo que es el cuadro. Queda dividido allí en cuatro partes iguales. Sería una estructura muy regular. Y aquí en este cuadro de Giotto vemos cómo esos ejes medios y esa estructura regular ha sido utilizada. Es bastante claro. También aquí, en esta pintura de Juan de Flandes, estos ejes tienen una importancia sustancial. Pero la estructura, si bien es regular, tiene una particularidad donde el centro es exactamente el doble que las dos partes laterales.
Es decir, el Cristo allí tiene tanta importancia como las dos partes laterales. Y hay otros ejes que también ordenan allí la superficie. Volvamos a los ejes medios en este fresco de Rafael y también allí organizan la superficie. Estas son composiciones regulares, digamos, pero hay otras formas más irregulares de componer y no por ello menos efectivas. Aquí la superficie está dividida en 4 partes que no son iguales. Aumentan de tamaño de derecha a izquierda o disminuyen de izquierda a derecha. Y también hay 2 líneas que generan estas 3 franjas. Estas serían una estructura más irregular, digamos. Los ejes, además, como dije antes, podían considerarse un testigo de una balanza. Estas son unos apuntes de Paul Klee, que a diferencia de Picasso sí que fue un teórico de la pintura, además de profesor de la Bauhaus, y por suerte tenemos acceso a lo que eran sus libretas de apuntes para las clases. Y allí está indicada esa especie de torre donde el eje central, digamos, esos pesos se distribuyen a un lado y al otro como si fueran ladrillos, ¿verdad? Y aquí propone Paul Klee también una estructura más dinámica que la anterior, el molinete. El molinete, por supuesto que es mucho más dinámico. Basta con pensar en estos molinetes con los que juegan los niños con el viento que giran. Y ese dinamismo hace que este cuadro de Paul Klee, a pesar de estar únicamente hecho con líneas horizontales y verticales, que uno tendería a pensar que son muy estáticas, genera movimiento. Hay un movimiento dado justamente por la utilización del molinete como forma de estructura. Y nos da esta sensación justamente de rotación, de movimiento. Lo mismo sucede aquí con Mondrian. También prácticamente toda la pintura de Mondrian está hecha con ortogonales, con verticales y horizontales. Sin embargo, esas formas rojas, amarillas y azules generan esta sensación de dinamismo. Volvemos otra vez a Paul Klee y otra vez a esta idea de una balanza, el testigo de la balanza, esos ejes que son testigos de la balanza. Y aquí vamos a ver una cosa bien interesante, y es en el primer dibujo, el de la derecha, vemos como hay 2 pesos, los 2 platillos de la balanza tienen igual peso. Digamos que las dos manchas negras tienen el mismo peso que una mancha más grande negra allí. Pero en el de abajo, los pesos no son iguales. El peso de la izquierda es mucho mayor que el de la derecha, sin embargo está en equilibrio por la ley de la palanca. Es interesante esto porque una ley que es una ley física, que es la ley de la palanca, a mayor distancia del testigo de la balanza, es menor el peso necesario para equilibrarla, ¿sí? Creo que queda claro allí. Es decir, los pesos no son iguales, pero la palanca que hace el peso de la derecha equilibra la balanza. Y lo que se da en la física y se da en la naturaleza también funciona en lo visual, en las artes visuales. Y aquí está muy claro cómo Calder utilizó esta idea. Si vemos allí, las formas, no todas las formas, a pesar de estar equilibradas, porque vemos esos ejes horizontales, digamos, decía que las formas no tienen el mismo peso. Sin embargo, las formas que son más pequeñas están más alejadas del testigo y por eso se equilibran. Y hay una correspondencia, entonces, entre lo que son las leyes de la física o las leyes de la naturaleza y lo que son las leyes visuales también. Eso produce una armonía en lo visual y también funciona. Pero bueno, veníamos a hablar del Guernica. Aquí os he puesto otra vez al Guernica, pero no sé si os habéis dado cuenta que no es el Guernica que podemos ver en el Reina Sofía. Sin embargo, a primera vista, a nadie molesta esto. Yo he cambiado, aquí me he tomado la libertad, he cambiado de posición al toro y a ese personaje de la Casa en Llamas, y también he cambiado lo que es mano en la izquierda y pie a la derecha. Y eso sigue funcionando porque está equilibrado el cuadro. Y esos pesos se pueden sustituir uno por el otro y seguir funcionando. Está marcado al lado del candil, además, esa especie de pared blanca. Ese es el eje central del cuadro. Y los pesos se distribuyen de acuerdo a ese testigo de la balanza. Pero aparece otra cosa en el cuadro, y es este triángulo.
Este triángulo es una estructura de composición, justamente. Yo creo que, aunque no lo indiquemos en azul, si entornamos un poco los ojos, lo percibimos también. ¿Sí? Y el triángulo, además, es una estructura que se utilizó muchísimo en la historia del arte, en la pintura, especialmente en la pintura religiosa, entre otras cosas porque remite justamente a la Santísima Trinidad. Pero si hubiera alguna duda de que esto que indico yo, Picasso lo tuviera en mente o quizás son delirios míos, podemos otra vez ir a los bocetos previos del Guernica y vemos cómo claramente el triángulo está allí presente y es una idea sobre la que él trabajó. Decía que es una estructura, la triangular, que se utilizó muchísimo en la pintura religiosa, por esa alusión a la Santísima Trinidad. Aquí creo que se percibe, pero por si no se percibe, la indico un poco mejor. Aquí en este cuadro de Juan de Flandes también hay un triángulo que vamos a ver aquí abajo, pero hay otro triángulo dado, los tres vértices son el personaje aquel que se eleva y los dos personajes de los lados. De algún modo está representando en este cuadro la ascensión y esa idea de repetir el triángulo hacia arriba, en ese eje central, ¿verdad? Nos refiere a esa elevación. Todas las composiciones simétricas, como son estas según este eje central, aquí vemos una de Rafael, también una composición triangular, decía que estas formas tan simétricas, donde la estructura de ese triángulo coincide con el eje medio del cuadro, nos dan una idea de trascendencia, de algo inmutable, propio del dogma religioso también. Sin embargo, esta composición triangular de Rafael en realidad no coincide con ese eje medio. Yo he hecho una pequeña trampa, había borrado parte del cuadro. Rafael desplazó esa estructura triangular hacia la izquierda. Y hay otra estructura triangular que también desplaza otra vez hacia la izquierda. Es decir, que el conjunto no es simétrico según ese eje central. Y esto que decíamos de lo inmutable, lo inamovible, pasa a ser mucho más mundano, mucho más terrenal. Y estos personajes se vuelven más de carne y hueso y menos divinidad. Justamente fue una de las preocupaciones del Renacimiento el centrarse en los seres humanos, en el hombre. Y si vemos, Picasso también desplazó ese triángulo que hacía de estructura. Está indicado en rojo el eje medio y vemos cómo el triángulo, al igual que lo había hecho Rafael, Picasso lo desplaza hacia la izquierda. Y otra cosa que hace también interesante es que el vértice superior, que ocupa allí el candil, ¿verdad? Sin embargo, el candil no es lo más importante que hay allí, tiene mucho más protagonismo esa lámpara que está allí. Normalmente, ese vértice superior en la pintura religiosa estaba o bien reservado a la divinidad o al Espíritu Santo, como se ve aquí. Otro ejemplo de lo mismo. Pero vemos que Picasso, aquí se ven también, si ven el triángulo, vemos allí el eje este de la derecha, que es uno de los lados del triángulo. Y decía que Picasso desplazó hacia la izquierda tanto el triángulo como estos elementos que usualmente estaban en el vértice superior. Vemos que tiene mucho más protagonismo el puño este levantado allí, ¿no?, que el candil. Ese puño luego se va transformando primero en un sol y luego finalmente en esa lámpara. Pensemos que cuando se representaba al Espíritu Santo o a Dios se representaba como una zona de luz. Justamente esa zona de luz pasa a ser sol y luego pasa a ser lámpara. Y yo no sé si se acaba de ver claramente, pero entre la cabeza del caballo y la del toro hay un pájaro. Se vuelve a desplazar esa paloma que normalmente representaba al Espíritu Santo, se desplaza otra vez hacia la izquierda. Estábamos hablando de composición y de estructuras. Y si bien está muy presente este triángulo, hay otros ejes que ordenan la superficie que vamos a indicar aquí. Y hay claramente dos puntos donde confluyen una serie de ejes allí indicados en rojo. Y la idea de que una serie de ejes confluyen en un punto viene justamente, o nos refiere, podríamos decir, no es que venga, sino que nos refiere a la perspectiva. Esto es una foto de Florencia, porque en Florencia fue justamente donde se inventó, digamos, la perspectiva. Brunelleschi
La perspectiva, esta es una perspectiva cónica. El punto de fuga corresponde a la altura del espectador y la posición del espectador. Es un punto que queda en el infinito, digamos. Y lo que son los márgenes del río y estos edificios que en realidad son paralelos, parecen confluir en ese punto de fuga que está en el infinito. Aquí vemos justamente la primera pintura, una pintura de Masaccio, un fresco. Es considerada la primera pintura en utilizar la perspectiva cónica. Y vemos cómo hay una serie de ejes que confluyen en lo que decía que era la altura del espectador. Piensen que esto está en una iglesia y esto está a la altura justamente del espectador. Otros ejemplos de perspectiva. Pero lo interesante de la perspectiva es que estos ejes, además de crear la ilusión de profundidad, también organizan la superficie. Habíamos visto antes que los ejes eran un modo de organizar la superficie cuando mostrábamos esas formas regulares o irregulares y que nos servían para organizar justamente el cuadro. Aquí tenemos una serie de ejes que nos remiten como a esta profundidad, ¿no? Parece casi como un cono. Sin embargo, estos son ejes de este cuadro, de este fresco de Rafael, donde ese punto de fuga está en la cabeza de Galatea. El personaje no está alejado, está casi en primer plano. Es decir, que esta idea de que hay una serie de ejes que confluyen en un punto no necesariamente tiene que ver con la perspectiva y funciona para ordenar la superficie. Lo mismo que sucede cuando sí funciona para la perspectiva, también organiza la superficie plana. Y hay otro punto de fuga, un contrapunto, aquí bien delante, este sí es el que estaría en primer plano, lo más cercano al espectador. Hay otro punto de fuga allí, donde esos ejes ordenan la superficie. Vamos a ver otros ejemplos de este mismo recurso utilizado por otros artistas. En este caso Goya, con este grabado, hay una serie de ejes que confluyen en el punto más cercano al espectador. Otra vez la perspectiva nada tiene que ver con esto. Aquí en este cuadro de Velázquez también hay una serie de ejes que confluyen en esta paloma representando al Espíritu Santo y tampoco tiene nada que ver con la idea de profundidad. Y aquí en esta escultura de Henry Moore vemos cómo este recurso de que todo confluye en un punto sirve para organizar el espacio, pero por supuesto nada tiene que ver con la representación del espacio, porque es la propia escultura, es espacio y es volumen. Habíamos dicho que Picasso había usado este recurso de los ejes que confluyen en un punto. Lo contrario a una serie de líneas que confluyen en un punto son las líneas paralelas. Las líneas paralelas son por definición, una línea paralela no confluye, no se cruza con las otras líneas, con las líneas paralelas. Y vamos a ver aquí un conjunto de líneas paralelas. Mejor dicho, son tres conjuntos de líneas paralelas. Es decir, que hay tres direcciones en este dibujo que se va formando aquí en la pantalla. Únicamente tres direcciones. De todas las posibles, el artista elige solo algunas para crear su autorretrato. ¿Por qué? Porque esa repetición genera una serie de rimas, genera armonía. Aquí en este dibujo de Max Beckmann vamos a ver lo mismo. Hay una serie de ejes que están indicados, que son paralelos. Allí hay una simetría, pero cada línea tiene sus líneas paralelas. Y de todas las líneas posibles, el artista únicamente utiliza tres direcciones. Construye todo su dibujo con apenas tres direcciones. Y en este dibujo de Matisse, en apariencia tan suelto, tan libre, también esta idea de líneas paralelas está presente. Y si bien en el Guernica este recurso no fue utilizado, esto sí que fue utilizado en este dibujo previo preparatorio del Guernica. Es claramente la línea esa de la nariz, tiene una serie de líneas paralelas allí. Pero hay otros ejes. Allí está indicado en rojo un eje
que vamos a ver que sucede algo interesante. A medida que avanza el cuadro, digamos, hay una serie de cosas que se modifican alrededor de ese eje. Hay una especie de pájaro muerto, no sé si lo veis allí abajo. Hay una flor y al lado de la flor hay una cabeza de una mujer. Lo que era pájaro empieza a transformarse allí en un pie, termina siendo el pie. La cabeza de la mujer desaparece, se mantiene la flor, pero ya no está. Lo vuelvo a mostrar. Lo interesante es que la cabeza de la mujer desaparece, el pájaro se vuelve pie, pero lo que no cambia es ese eje, esa línea que estaba indicada al principio allí en rojo. Modifique lo que modifique, esa línea no la modifica. ¿Por qué no la modifica? Porque una línea puede representar muchas cosas. Este es un dibujo de Saul Steinberg. Una línea puede representar las vías de un tren, una mesa, una cuerda de colgar ropa, distintas cosas. Pero una línea no es ni agua, ni horizonte, ni cuerda de colgar la ropa. Una línea es siempre una línea. Y de ese modo hay que considerarla. No es casualidad que Kandinsky, en su famoso libro, lo tituló Punto y línea sobre el plano. ¿Por qué? Porque son esos elementos, los elementos constitutivos de toda la pintura, desde las cavernas hasta hoy y de la que vendrá. Todo se puede resumir a puntos, a líneas y a formas en el plano. Toda la pintura está constituida por estos elementos. Claro que hay quien estará imaginando ahora, no, hombre, también está el color, también está la textura, está la opacidad o el brillo. Claro que sí. Pero el color y todas estas cosas que nombramos son adjetivos de los elementos sustantivos que son líneas, puntos y formas planas. Es decir, una línea es roja o una forma es azul. Llegados a este punto, me gustaría hacer un pequeño resumen de lo dicho. Y es que líneas que son simétricas, como en este caso, o bien que rotan o que se repiten en traslación, generan un vínculo visual. ¿Qué es lo que decíamos cuando hablábamos que los músicos quieren vincular notas de modo que la música fluya en nuestros oídos? Los pintores quieren vincular líneas, elementos sustantivos de la pintura, líneas, puntos, formas planas, de modo que el ojo fluya. Y evidentemente, unas líneas que son simétricas son líneas que el ojo asocia. Lo mismo sucede, dijimos, con un elemento que tiene su correspondiente de acuerdo a un eje. Parece eso un testigo de una balanza donde están dos pesos distribuidos en equilibrio. Allí están las líneas del toro, que ya no es toro, y yo creo que esto explica un poco ese misterio. Esa línea tiene una función que cumplir más allá de lo que representa. Y la línea que dibujaba el cuello del caballo dibuja esa forma que está balanceada con el otro personaje de acuerdo a ese eje. Pero hay más cosas. Les voy a pedir que presten atención en el cuerpo de ese personaje que tiene el puño levantado, en el torso. Si yo paso allí para adelante y para atrás, no sé si veis que hay una línea que también se mantiene. Esa línea que dibuja el torso del hombre está inamovible, a pesar de que ya no dibuja nada, simplemente es un plano de otro color. Y con las líneas verticales que están al lado del brazo levantado sucede lo mismo. Miren cómo esa línea vertical que acompaña al brazo, luego hace que el cuerpo del caballo tenga distintos colores. Nada tiene que ver con la anatomía del caballo de esos colores. Tiene que ver porque hay una intención de Picasso de mantener ese eje, un eje de estructura que ordena la superficie. Otra de las cosas que llama bastante la atención, o al menos a mí, es que el Guernica está pintado en blanco y negro. Yo no tengo registro de ningún cuadro antes que el Guernica que haya sido pintado en blanco y negro. Pero lo primero que habría que preguntarse es si realmente está pintado en blanco y negro. En la pantalla tiene mucho contraste y no acaba de percibirse que los negros no son en realidad negros. Son un poco más claros, son grises oscuros. Pero los blancos que vemos
cuando le ponemos el cuadrado blanco, vemos que no son blancos. Es decir, que está acotando el registro de grises. Y también dentro de ese espectro más pequeño no utiliza todos los grises posibles. Si vemos, hay grises que se repiten. ¿Por qué? Porque es necesario acotar justamente en el arte. ¿Por qué? Porque acotar es organizar. Cuando nosotros organizamos, establecemos un criterio. Y cuando establecemos un criterio, establecemos lo que entra dentro de ese criterio y lo que queda fuera. Así como los músicos utilizan escalas. Es decir, los músicos no utilizan en una composición todas las notas posibles. Establecen un criterio que es trabajar en determinada escala. Pues lo mismo sucede aquí con los grises. Pero además, no sé si se percibe la diferencia. Este es el cuadro original, digamos, una fotografía bastante fidedigna, y esto es pasado a escala de grises en Photoshop. Y no es lo mismo. Hay pequeños matices diferentes. Aquí está en escala de grises y aquí está una fotografía a color. Y vemos que la mujer que tiene al niño muerto en brazos, ese blanco tiene algo de azul, mientras que la mano que sujeta el candil tiene algo de sepia. Sin embargo, nosotros lo percibimos como en blanco y negro. ¿Y por qué esta intención, esta decisión más que intención de representar esta catástrofe, este bombardeo, esta tragedia en blanco y negro? Yo creo que hay una intención, hay una idea de representarlo en blanco y negro, porque el blanco y negro es mucho más real que el color. Si pensamos las fotografías que existían en el momento, eran fotografías en blanco y negro y que por supuesto se reproducían en blanco y negro. Es decir, la fotografía es testimonio de que algo ha sucedido. Y el cuadro, el Guernica, para ser testimonio del bombardeo, recurre también al blanco y negro, que lo hace mucho más real que el color. Esta fotografía famosísima de Robert Capa, se ha dicho de ella que en realidad estuvo montada, que fue, digamos, una escenografía, que fue actuada para la fotografía. ¿Sí? Aquí hay otra fotografía de Robert Capa donde aparece el miliciano, y si vemos, es el único que tiene una camisa más clara. Y realmente no importa mucho si la fotografía captó un momento real o no. La fotografía nos cuenta de algo que realmente sucedió y es un testimonio creíble y es un testimonio de la guerra civil. Pero yo creo que Robert Capa, al elegir, si es que fue montada esta fotografía, al miliciano de la camisa clara, también estaba utilizando el lenguaje visual, el lenguaje pictórico. En este cuadro de Goya, la camisa de la víctima, del fusilado, está a punto de salirse de tono, digamos. Está a punto de ser más blanco de lo que debería ser. Habíamos dicho que se limitaban los negros y los blancos, los tonos. Hay una anécdota de un pintor impresionista que cuando pintaba al aire libre, en su caballete colocaba su sombrero y su bufanda, y decía que nada sea más oscuro que mi sombrero, que nada sea más claro que mi bufanda. Pues la camisa de la víctima está a punto de ser más clara que la bufanda. ¿Por qué? Porque hay una intención, hay una utilización del lenguaje visual para que prestemos atención justamente allí donde está la víctima. Estas son las ruinas después del bombardeo de Guernica. Y una de las cosas que se mantienen tras el bombardeo son las estructuras de los edificios. Las estructuras sobre las que fueron construidas. Y esas estructuras que ya aparecen aquí, indicadas en esos ejes, en esas líneas que luego representan otras cosas, son esas estructuras que hacen posible la construcción de esta obra. Así como se van construyendo las catedrales sobre los antiguos cimientos de las iglesias, así Picasso va construyendo tanto sobre sus propias estructuras de las etapas iniciales, así como sobre los cimientos del conocimiento acumulado desde las cavernas hasta hoy en día. Son cimientos de un lenguaje visual que los artistas fueron sumando y sumando y sumando. No es la obra de un genio loco aislado, es producto de un conocimiento acumulado. Les agradezco mucho que hayáis escuchado y espero que os haya gustado. Muchas gracias.